Dios los bendiga, mis hermanos. Buenos días. Qué bueno saludarles en esta mañana gloriosa. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha venido haciendo en cada una de sus vidas durante todos los tiempos y en especial en este tiempo pues de pandemia, situaciones difíciles que hemos venido viviendo, pero gracias al Señor, su diestra de poder nos ha sostenido. Qué bueno poderles saludar hoy celebrando el primer aniversario como ministerios Dios de Pacto, sembrando en tierra fértil. Dando gracias a Dios también por todo lo que nos ha permitido hacer durante este tiempo. Hemos visto su gloria manifiesta a través de cada una de las actividades que el Señor nos permite llevar a cabo, su amor, su fidelidad también para con nosotros y con aquellos a los cuales el Señor nos ha permitido poder alcanzar. Pues hermanos, definitivamente me siento muy contento, muy honrado por Dios, por ustedes, por la invitación que el pastor Andrés me hace para poder compartir con ustedes en esta mañana en la cual estamos celebrando. Ahí donde usted está, voltee con su hermano y dígale, estamos celebrando. Y es que definitivamente, mis hermanos, es importante celebrar cuando hay que celebrar, porque no deja de ser que hay momentos en los cuales no celebramos porque se celebra cuando se alcanza, cuando se logra. Y en este caso estamos nosotros celebrando lo que el Señor nos ha permitido lograr y alcanzar. Un año, mis hermanos, definitivamente pues se dice fácil, pero cada día trae consigo de alguna forma, como bien dice la palabra, su propio afán. Cada día trae de alguna manera su demanda. Cada día de alguna forma estamos, mis hermanos, nosotros en cuestión de lo que es nuestras vidas, pero a nivel ministerial, los que Dios nos permite pastorear iglesias, todos los días estamos con aquello de lo que Dios está poniendo, de lo que Dios quiere hacer. Y pues el pastor Andrés, mis hermanos, pues es un hombre de gran bendición, un obrero dispuesto siempre a la obra del Señor, pero definitivamente este año ha traído consigo varias cosas y dentro de ellas pues está el hecho del movimiento que tuvimos que hacer, que Dios puso en el corazón, que teníamos que llevar a cabo. Y pues no deja de ser que muchas veces esos movimientos, mis hermanos, para los que estamos al frente como pastores, ministros, los grupos de apoyo, en este caso pastoral, ministerial, pues siempre es una demanda. Y será de lo que hemos de estar hablando, compartiendo en esta mañana. Y para ello le voy a pedir que me acompañe, por favor, en esta oración. Oramos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. En esta hora te damos gracias, oh Dios, por este momento, Señor, tan especial en el cual nos podemos reunir a exaltar, a glorificar tu nombre, oh Dios. Momento, Señor, en el cual nos podemos unir como tu pueblo también, Señor, a exaltarte, a glorificarte, pero Dios también a celebrar la victoria que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que has venido haciendo en nuestras vidas, pero así también, Señor, en este ministerio en el cual nos permites participar, bendito Dios Padre Celestial, en el cual nos permites, oh Dios, en unidad con nuestros hermanos, llevar a cabo, bendito Rey, esta hermosa labor. Dios, hoy bendigo al pastor Andrés, a la pastora Rocío, Señor, así también, bendito Rey Padre Celestial, a cada uno de los ministros, oh Señor, a cada uno de aquellos, oh Rey Padre Celestial, que te han dicho, heme aquí, Señor, y han venido participando durante todo este tiempo, Señor, en esta hermosa labor, en esta hermosa obra, oh Dios.
Gracias pues te damos, oh Señor, y presentamos esta palabra, bendito Rey Padre Celestial, que hoy tú, Señor, has traído a nuestras vidas, en la cual creemos, oh Dios, tienes propósito divino para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues mis hermanos, cuando se habla de celebración, definitivamente estamos hablando de logros. Y cuando se habla de celebración o se hace una invitación a una celebración, pues todos participan y todos quieren participar definitivamente. Pero no deja de ser que para alcanzar aquella celebración, en su momento se dan algunas situaciones en las cuales hoy el Señor, a través de su palabra, quiere mostrarnos algunos puntos de importancia para poder nosotros seguir celebrando. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Juan capítulo 20, y vamos a leer versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 29, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y termina diciéndole: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire que en este caso Jesús le habla directamente a Tomás y le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, no deja de ser que en nuestro caminar con el Señor, definitivamente la Biblia nos enseña que nosotros vivimos ahora por fe y no por vista. Y para poder llegar a celebrar, mis hermanos, nosotros tenemos que creerle a Dios. Creerle al Señor en aquello de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. En este caso, definitivamente, el pastor Andrés, en el llamado que Dios le ha hecho, le ha creído al Señor. Y dice la palabra que para aquellos que sin ver creen, el Señor les llama bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, dichosos. Dichosos porque no vieron, pero creyeron a lo que Dios de alguna forma les anunciaba, para que entonces después pudieran celebrar. En esta porción vemos nosotros que el Señor se dirige directamente a un personaje, y en este caso es Tomás. Y mire que esta confrontación de Cristo con Tomás, definitivamente, mis hermanos, es la que en su momento pudiera a muchos negarle el poder celebrar con aquellos que celebran por las situaciones que hemos de ver que se daban en Tomás. Espero que no haya ningún Tomás dentro del grupo y se sienta de alguna forma aludido por esto, pero sí creo que el Señor quiere hablarnos para que nosotros, tanto a nivel ministerial, pero creo que de mayor importancia a nivel personal, podamos celebrar de aquellas cosas que el Señor ha hablado a nuestras vidas y no seamos, en este caso, como Tomás, que hasta que no vio, entonces no creyó. Veamos entonces qué es lo que la palabra describe en relación a Tomás y qué era lo que tenía Tomás que de alguna forma no le permitía celebrar desde el principio, sino celebraba hasta el final, cuando ya entonces el resultado se había dado. Vamos a leer allá en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo 16. Y vamos a darnos cuenta de una característica de aquellos que no celebran desde el principio. Y en este caso le vamos a llamar a esta característica pesimismo.
Mire que hay algunos que padecen de mucho pesimismo. No sé si a usted le ha tocado compartir con personas que en todo encuentran una negativa. Aún de lo que Dios está hablando, encuentran negativas. De la palabra de Dios misma, encuentran negativas. Y lamentablemente no tienen vidas de celebración. Porque el que vive en una conducta pesimista, negativa, muy difícilmente tendrá vida de celebración, probablemente celebrará al final, pero durante todo el proceso siempre mantuvo un pesimismo. Dice entonces la palabra ya en Juan 11:16, hablando de este mismo personaje, Tomás dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vea qué pesimismo el de este discípulo. Lo malo de esto es que cuando hay ese pesimismo, mis hermanos, muchas veces no se queda para aquella persona solamente, sino en el caso de Tomás comienza entonces a compartir este pesimismo con otros. Por eso dice la palabra del Señor que Él le dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él, hablando de Cristo. Él no veía en el ministerio de Jesús una celebración, sino lo que Él veía en el ministerio de Jesús era muerte. Mire que en relación al ministerio en el cual hoy nosotros estamos celebrando, no deja de ser tal vez que por ahí hubo alguno que en su momento tuvo un pensamiento pesimista en cuanto a lo que era tal vez el movimiento de un lugar hacia otro lugar, o sencillamente en lo que era en sí el ministerio como tal. Lo triste de esto, mis hermanos, es que esta conducta es manifiesta también en nuestro diario vivir a nivel personal. Y lamentablemente estamos nosotros viviendo en esta condición y expresando y manifestando esta condición a otros, generando y creando en otros de igual manera una conducta negativa en cuanto a aquellas cosas que Dios ha hablado y quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Qué importante, mis hermanos, es que nosotros podamos creerle al Señor. Dice la palabra del Señor que para el que cree, todo le es posible. Pero en este caso, Tomás tenía un problema. Y ese problema, lamentablemente, generaba otro problema. Porque entonces comenzaba a minar aquel grupo. Cuidémonos de eso, mis hermanos, de no minar los grupos, de no minar nuestra familia, de no minar en nuestros compañeros de trabajo con esta característica conocida como el pesimismo, que trae consigo una negativa a todas aquellas cosas en las cuales lo único que se expresa es falta de fe, falta de convicción, falta de creer en lo que Dios ha dicho. Al final del día, claro, se unirán a la celebración, porque pues vieron que todo se dio. Claro, no expresarán y no dirán: yo era de los que no creía, yo era de los que pensaba que esto se iba a acabar. No, no lo expresarán, porque lamentablemente hay una confrontación tal cual la tuvo Tomás con el mismo Cristo. Y esto, mis hermanos, el Señor no nos lo trae para avergonzarnos, sino para que nosotros podamos todo el tiempo celebrar y que el pesimismo, la negativa, no sea un estorbo para que podamos celebrar la obra de Cristo en nuestras vidas desde el principio hasta el final. Vamos a seguir viendo y vamos a ver entonces otra característica en Tomás que no le permitía o no le permitió celebrar desde el principio, pero al final del día se unió al final en la celebración. Allá en el Evangelio, mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a leer. Y para que podamos entender un poquito más, vamos a leer unos versículos más y leeremos entonces desde el versículo 1, como para tener un mayor contexto de esta característica. Dice: no se turbe vuestro corazón, hablando Cristo, Juan 14, 1.
Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5, vuelve a aparecer nuestro personaje y dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esta característica, mis hermanos, es aquel sencillamente que no sabe nada. Aquel que aun cuando ha caminado, que aun cuando ha visto la manifestación, sencillamente llega al punto de reconocer que no sabe nada. Y mire que en este caso Tomás está hablando en sí con el mismo Señor Jesucristo. En todo lo que hacemos, mis hermanos, en nuestro diario vivir, definitivamente nosotros estamos llamados a tener claridad en cuanto a lo que es nuestro día a día. La Biblia dice que nosotros ya no vivimos a ciegas, ya no estamos atentas. Ahora nosotros tenemos conocimiento de aquellas cosas a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra ya en 1 Corintios en el capítulo 2, que cosas que ojo no vio, versículo 9. Más bien vamos para allá para que lo podamos leer. Pero es importante, mis hermanos, nosotros poder darnos cuenta que el saber o conocer las cosas tiene que ver entonces de la expresión y de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque es la única manera de conocer lo que Dios nos ha concedido. Tomás, en otras palabras, dijo, el Espíritu de Dios no opera en mí, porque no me ha mostrado, porque yo no sé a dónde tú vas. Dice la palabra ya en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga conmigo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tomás dijo, no sabemos a dónde vas. Y en este caso entonces nos damos cuenta que había una cadencia de revelación que es a través del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, definitivamente nosotros cuando recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo de Dios, tenemos ese conocimiento de aquellas cosas que Dios nos ha concedido y que el Espíritu nos muestra. Ya nosotros entonces no vivimos por vivir, sino entendemos lo que Dios nos ha concedido, porque dice la palabra que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso hablamos de aquellas cosas. Tomás no podía hablar de aquellas cosas porque no las sabía. No deja de ser que en todos, mis hermanos, en todos los ministerios, probablemente no allá con ustedes, pero sí aquí con nosotros, siempre se dan este tipo de cosas, a donde de alguna forma hay algunos, unos u otros, que sencillamente no saben. El Espíritu no les ha revelado. Y mire que puede pasar que el Espíritu no nos revele. Pero creo que es importante entonces que si el Espíritu no nos ha revelado, no expresemos o digamos cosas contrarias, porque pudiéramos estar atentando contra la obra de Dios, pudiéramos estar atentando contra el hombre de Dios, pudiéramos estar atentando contra el ministerio de Dios, y esto es muy delicado. Por eso vemos aquí nosotros, en este caso que dice la palabra en la lectura que tenemos,
Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y leamos el 14 como para sellar este punto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un poquito duro. Y tal vez porque estoy en la distancia lo puedo expresar. No, mis hermanos, no es por eso. Lamentablemente muchas veces nosotros, dentro de nuestros mismos ministerios, no creemos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es más fácil creer en lo que otros están haciendo que en lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Pero entendemos ahora que esto, mis hermanos, se discierne a través del Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que en este caso Tomás estaba expresando una cadencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, por lo cual entonces no podía entender las cosas que son del Espíritu y por ello sencillamente a aquello que Cristo expresó, él menciona allá en Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde más. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Triste cuando nos encontramos en esa situación, porque definitivamente, mis hermanos, estorba nuestra celebración. Segunda característica que hemos visto. La primera, hablábamos del pesimismo. Y la segunda, hablábamos entonces del que no sabe, pero entendemos entonces que en este caso tiene que ver con falta de revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de las cosas maravillosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Vamos a mencionar una tercera y última característica en relación a Tomás y le pido por favor que volvamos al Evangelio de Juan. Y vamos a leer entonces allá la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Importante tomar en cuenta lo que el Señor está hablando a nuestras vidas en esta mañana, ya que mis hermanos estamos hablando de esta celebración que definitivamente, mis hermanos, es importante. Por ello, cuando el pastor me habló y me dijo que si podía conllevar el mensaje aún así en la distancia, me dispuse porque definitivamente a mí me gusta celebrar, mis hermanos. Vamos a leer entonces allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y vamos a ver esta tercera característica en este personaje, Tomás. Dice el versículo 24. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y miren qué tremendo, mis hermanos, definitivamente, porque este era uno de los 12. Usted y yo somos parte del ministerio de Jesucristo, pero formamos parte del ministerio Dios de Pactos. Qué importante estar cuando el Señor nos visita. Qué importante estar cuando llega aquella manifestación, porque entonces no seremos de alguna manera de los que no saben, como le pasó a Tomás, ni de los pesimistas, porque estuvimos presentes. La expresión del Espíritu Santo de Dios, conocida como el Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice la palabra que estaban todos unánimes. Y en esta expresión de que uno de los 12, hablando de Tomás,
Dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Habla así de manera física, pero también habla en unanimidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Qué importante, mis hermanos, es que nosotros, la iglesia del Señor, estemos unidos a través del Espíritu de Dios y podamos vivir en esa unidad. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, pide que hablemos todos una misma cosa. Le pide a la iglesia de Corinto que hablen todos una misma cosa para de esta manera evitar cualquier división. No deja de ser que cuando yo no estoy en el momento donde el Señor habla, expresa y manifiesta su plan, sencillamente pudiera causar una división el pensamiento porque no escuché, porque no vi. Y esto fue lo que le causó a Tomás, aquella incredulidad. Es muy serio esto, porque al final del día, mis hermanos, todo esto se resume a que dejamos de celebrar durante todo este tiempo porque dejamos de creer en lo que Dios habló y pudiéramos causar cierta división porque no estuvimos y cuando me lo cuentan no lo creo. Y cuando me dicen lo que el Señor habló, se me hace difícil aceptarlo porque yo no estuve, pero lamentablemente, mis hermanos, habemos muchos que sencillamente no estamos en los momentos importantes porque no queremos, porque invitados estamos a poder participar de estos momentos importantes. Y ahí seguimos en la lectura entonces para cerrar en este tiempo, mis hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora para que no dejemos de celebrar. Dice el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Con todo respeto, siento decirle esto. Hay algunos que probablemente hoy están creyendo en el resultado de este ministerio. Hay algunos que probablemente hasta hoy están creyendo del resultado del ministerio del pastor Andrés. Pero está bien. Pero qué importante es, mis hermanos, a partir de hoy, nosotros poder creer, no solo a nivel ministerial, porque cuando esto se da a nivel ministerial, definitivamente esto comienza a nivel personal. Hay algunos que no creen en su propio llamado. Hay algunos que no creen en lo que Dios les ha dado. Hay algunos que sencillamente no han hecho porque no han creído o están esperando otra confirmación y otra confirmación para poder creer en lo que el Señor ha hablado a tu vida. Y esto definitivamente, vuelvo y repito, estorba la celebración. ¿Hace cuánto no celebras un triunfo a nivel personal en cuanto a lo que Dios te ha dicho? O si vives celebrando, gloria al Señor, qué bueno. Pero probablemente habemos algunos que hemos dejado de celebrar por cada uno de estos puntos. Lo lindo de esto, mis hermanos, es que nuestro Señor Jesús siempre tomará la iniciativa y siempre nos ayudará a que no seamos de aquellos que no celebran, sino que nos unamos con los que celebran, pero desde el principio. Dice entonces el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Reciba esa paz en esta mañana. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mis hermanos, la iglesia de este tiempo necesitamos creer total y completamente en el Evangelio de Jesucristo, como parte del ministerio también en el cual perseveramos,
necesitamos creer en lo que Dios le ha dado, en este caso al pastor Andrés, para que lleve a cabo este ministerio. Y de esta manera celebraremos desde el principio y hasta el fin. Termino la lectura. Dice entonces nuevamente el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Termino como comencé, diciéndonos el Señor: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, me alegro mucho de lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas, de lo que Dios ha venido haciendo en este ministerio. No de ahora, sino de todo el tiempo que ustedes han funcionado como ministerio para el Señor, en la unidad del Espíritu con el pastor Andrés, y en el tiempo en el cual Dios nos ha permitido poder trabajar en unidad. Y esto definitivamente, mis hermanos, hoy es motivo de celebración. Celebramos a Cristo y celebramos la victoria que Cristo nos ha dado. Y creemos la promesa que el Señor nos ha dado, y quisiera nuevamente leer esta promesa que el Señor nos da y hoy poderla todos creer. Acompáñenme por favor al libro de Ageo y vamos a sellar entonces este tiempo leyendo esta promesa que el Señor nos ha dado a nosotros y que es de alguna forma lo que nosotros hemos venido creyendo y en lo que hemos venido caminando durante todos estos años. Ageo capítulo 2, versículo 9, dice así, y es esto lo que quiero dejar hoy en ustedes, en cada uno de ustedes, ustedes que son parte del ministerio, tal vez aquellos que hoy nos acompañan a celebrar. El Señor nos dice esto: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor le bendiga, que el Señor siga poniendo en usted el querer como el hacer y sigamos perseverando en esta hermosa obra y en esta hermosa labor. Bendigo al pastor Andrés, bendigo a la pastora Rocío, su familia en general, a cada uno de los ministros, a cada uno de aquellos que ha puesto la mano en el arado y día tras día ha venido diciéndole: heme aquí al Señor. Siga Dios haciendo cosas hermosas y maravillosas en la vida de cada uno de ustedes. Les bendigo, les amo, mis hermanos, y espero pronto poder estar y compartir con ustedes personalmente. Les dejo entonces con el pastor Andrés. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.